Ahora sí. Ok. Me alegra cada vez que vengo a mi iglesia de Baltimore, porque es mi iglesia, años que tenemos acá, y aunque tuve que irme a estudiar lejos, cada vez que regreso veo que la iglesia sigue trabajando, que sigue adelante, que sigue llena de miembros, de hermanos, de visitas. Y voy a decir, me gusta siempre ver a las caras conocidas, no viejas, caras conocidas, y también a caras nuevas, de personas nuevas que están llegando o que llegaron hace tiempo y yo no estaba, y poco a poco los voy conociendo un poco más. De verdad, esta iglesia ha sido una bendición, no solo para nosotros los que estamos acá, sino también para mí. Ha sido una bendición para mí. Y quisiera, antes de comenzar con este pequeño tema, que tomemos este momento para orar. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, nos inclinamos a ti pidiéndote inteligencia, pidiéndote sabiduría. Señor, somos humanos, cometemos errores, pero Padre, queremos pedirte que nos ayudes a perfeccionar nuestro carácter. Que de nuestro corazón salga amor, que fluya paciencia, paz, benignidad, Señor, todos los frutos del Espíritu. Y te pido, Padre, también que este mensaje pueda llegar a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Voy a pedirle a Raúl que coloque la presentación. Mis hermanos, esta mañana el tema es muy sencillo. Como vimos, nuestro texto bíblico, que lo vamos a leer dentro de poco, habla acerca del amor. El amor es un tema que es muy conocido, que en la Biblia aparece en todo momento. Amor. Amor a Dios y amor ¿a quién más? A nuestro prójimo. ¿Saben que Jesús muchas veces dijo esto? Ámense el uno al otro. Si alguien te hace mal, tú le respondes con bien. No le respondas de la misma manera. Jesús trató de cambiar esa mentalidad que tenían en ese momento, que a veces nosotros también tenemos, mentalidad de que el juicio hay que hacerlo de una vez. Si alguien me hace mal, yo respondo con mal, porque es ojo por ojo, diente por diente. Pero Jesús mismo cambió ese dicho, ese pensar. Y nosotros necesitamos aprender a pensar como Jesús lo hacía. ¿Saben que, primero que todo, muchas veces nosotros nos concentramos en la misión? La misión de la iglesia, ¿cuál es? Predicar el evangelio. Fue lo que Jesús nos dejó en Mateo 28. Predicar el evangelio y llegar a toda nación, toda tribu, toda lengua. Llegar con un mensaje de salvación. El mensaje del evangelio, de las buenas nuevas. Y cuando nosotros compartimos este mensaje, muchas personas son tocadas y son movidas, su corazón se enternece al entender este mensaje que tal vez nunca lo habían escuchado o tal vez nunca lo habían entendido totalmente. Y cuando reciben este evangelio, cambian sus vidas. Nosotros salimos, conseguimos contactos, damos estudios bíblicos, enseñamos de la palabra de Dios. Y cuando estas personas, a quienes nosotros le enseñamos de la Biblia, llega el momento de tomar su decisión, estas personas se bautizan, toman el paso que es el comienzo de su vida cristiana. Y después del bautismo se incluyen en nuestra iglesia. En todas las iglesias pasa esto. Cada vez que hay un bautismo, la iglesia acepta a estas personas para que sean parte de los miembros de la iglesia. Ahora, muchas veces nosotros estamos interesados más en atraer a las personas a la iglesia, pero cuando ya están en la iglesia, cuando llegan acá, a veces nos olvidamos. Y a veces perdemos el sentido de que no solo es traer personas a Cristo, sino es también mantenerlas en la iglesia por medio de un discipulado. Estas son cosas primordiales que nosotros necesitamos entender, que nosotros necesitamos hacer con toda persona, toda visita que llegue a la iglesia. El versículo de esta mañana, vamos rápidamente, bueno, lo tenemos acá en la pantalla,
En Juan 13, 34 y 35 dice Jesús, un mandamiento nuevo os doy. No es ningún mandamiento nuevo, pero lo pone de una manera llamativa. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Saben que a veces enfatizamos distintas cosas de la iglesia? Por lo menos la iglesia tiene distintos departamentos, niños, departamentos de mujeres, departamentos de jóvenes. Hay tantas cosas que están dentro de la iglesia que nosotros deberíamos también saber, deberíamos ser líderes en estas cosas, pero ¿saben que lo principal para poder avanzar en nuestro discipulado o nuestra vida cristiana o en nuestra semejanza a Jesús o en nuestra perfección de carácter es esto? El poder amar a cada uno de los miembros que están en nuestra iglesia. No es solo que amemos a nuestro amigo, nuestro prójimo, que está afuera, que tenemos en el trabajo, o en nuestra familia, en la casa, sino también que amemos a cada uno de los miembros de esta iglesia. Necesitamos llegar a este punto, de que nosotros podamos sentirnos en nuestro hogar cada vez que venimos a la iglesia. ¿Saben que otro versículo que nos habla la Biblia, en 1 de Juan 4, 20 al 21 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. El tal es mentiroso. ¿Por qué es mentiroso? ¿Saben que a veces nosotros dentro de la iglesia nos la llevamos bien con muchas personas, es verdad, y tenemos una buena amistad con bastantes personas, pero a veces, y he escuchado incluso yo, miembros de la iglesia decir o pensar que no soportan a alguna persona en común. Que hay una persona que ni me provoca saludarla, ni me provoca estar con ella, ni hablar. Y hay veces, incluso lo he visto, que personas ni se dirigen la palabra. Esto es más de lo que habla este versículo. Más allá de que haya un problema, porque siempre hay problemas, pero los problemas se hablan, se resuelven y se vuelve a la normalidad, a como estaba antes. Pero hay veces nosotros como seres humanos guardamos rencor a una persona por tanto tiempo que no tenemos ningún contacto con esa persona, ninguna comunicación, nada de comunión. Ella está en su mundo y yo estoy en mi mundo. Esto pasa de seguida en la iglesia. Por eso el versículo dice, si alguien dice que ama a Dios, si alguien viene acá a adorar a Dios, pero si tiene a alguien a quien le guarda rencor en su corazón, el tal es mentiroso. Sigue diciendo, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es verdad, nosotros vemos a esta persona físicamente, pero a Dios no lo vemos. ¿Cómo podemos amarlo a Él más que a nuestro prójimo? Creación de Dios. Y sigue diciendo, y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y me gusta este último versículo que voy a compartir en esta parte, que es el versículo de los primeros cristianos, cuando los discípulos cuando era el comienzo de la iglesia cristiana, la iglesia de Jesús. Dice Hechos 2:42 al 47, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y dice el versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. El estar juntos en un lugar, un mismo lugar, no significa el estar juntos o conectados de corazón. Al venir a este lugar necesitamos estar todos conectados con el mismo pensamiento, que es alabar a Dios, pero que también es amar a Dios y amar a nuestro hermano, a nuestro amigo, a nuestro prójimo. Sigue diciendo, y
vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, ¿qué dice? Añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Saben que principalmente al arreglar el amor o al mejorar el amor en nuestra iglesia, va a traer más personas a este lugar? Va a hacer que las personas se sientan en casa, se sientan en un lugar donde de verdad existe el amor de Dios. Y dice, lo que me llama la atención es que al final dice que añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Ni siquiera decía los nuevos miembros de la iglesia, los nuevos hermanos de la congregación, los que habían de ser salvos. Personas que entendían lo que significaba este amor. A veces nosotros nos hacemos la pregunta, ¿esta es la realidad que existe en nuestra iglesia? ¿Es la realidad que nosotros vemos en nuestra iglesia? Quiero que sea un pensamiento, no solo que pensemos en la iglesia de Baltimore, en todas las iglesias. ¿Esto es algo que ocurre normalmente en las iglesias que hemos visitado? La realidad es que muy pocas iglesias tienen este amor verdadero que Jesús habla. No significa que las demás ya no tienen solución, sino que necesitamos entre todos, cada uno, colocar de nuestra parte para crecer en este amor del cual Jesús pasó todo el tiempo hablando. Amémonos los unos a los otros. Yo quiero hablarles esta mañana de algunas enfermedades, en realidad 3 enfermedades que afectan a nuestra iglesia. Hay enfermedades que destruyen este amor, esta fraternidad que nosotros deberíamos tener como iglesia. Y por eso quisiera que las viéramos en esta mañana. La primera, se le llama ceguera social. Dice esta cita, son los que creen que su iglesia es bastante buena y que sus puertas están abiertas para todos. Si otras personas no se encuentran bien entre nosotros, dicen ellos, y no les gusta lo que hacemos, es porque ellos son la causa del problema y no nosotros. Esta ceguera social, esta enfermedad que sucede en la iglesia, le pasa a personas, sobre todo es un mismo pensamiento como iglesia. Su pensamiento es que creen que todos los cristianos deberían hablar igual, deberían adorar igual, deberían gustar de la misma clase de música, tener los servicios a la misma hora y de la misma duración. ¿En qué sentido está esto mal? En el sentido de que somos distintos. Es verdad, hay que tener los principios, que no se les pase eso de la cabeza, los principios adventistas o bíblicos como base. Pero más allá de eso, hay cosas que nosotros podemos hacer y no podemos hacer que en realidad no cambia la manera de hacer las cosas en la iglesia. Por lo menos algo que es distinto acá, la iglesia de Baltimore, a las iglesias en Argentina, por lo menos. En Argentina pasaban adelante y siempre era su forma de hacerlo. Un hermano se levantaba, que daba la bienvenida y siempre presentaba a las personas que estaban al frente. Algo que no hacemos normalmente acá, a menos que tengamos un predicador invitado o especial, pero en Argentina siempre lo hacen, aunque sea el mismo hermano que tiene 30 años en la iglesia, siempre lo hacen. Se levanta una persona y presenta a los dos que están al frente. Y aparte dice qué cosa va a hacer cada uno, quién le toca la lectura bíblica. Es algo distinto que se hace allá. No significa que está mal ninguna de las dos. Pero cuando nosotros pensamos que todo tiene que ser así como nosotros lo hacemos, o como nosotros queremos hacerlo, ahí está el problema. ¿Qué solución tenemos para la ceguera social? Primero que todo, entender que no todos pensamos igual. Para algunos o muchos se necesitan emplear métodos distintos de acercamiento. Hay cosas que para algunos no les llaman mucho la atención. Y hay cosas que nosotros podemos modificar que también pueda, sobre todo las personas que vienen y tienen alguna opinión distinta, aceptarla.
que sea bienvenida en la iglesia. Y si se puede hacer, bien. Si no, está bien, se habla. Pero tener en mente que no podemos ser cerrados. Una iglesia cerrada no prospera. Necesitamos estar abiertos a las opiniones y a las ideas de las personas. Siempre, sobre todo, por el fundamento bíblico. También hacer sentir en casa a todos los que visiten, aunque sean diferentes a ellos. A veces las iglesias les cuesta aceptar a personas que se visten distintos, o que hablan distintos, o que actúan distintos, que sean visitas o hermanos de otras iglesias. A veces es difícil para algunos. Nosotros necesitamos aceptar a cualquier persona que quiera venir a la iglesia, porque para eso está la iglesia, para todos los pecadores como somos nosotros. Nunca sentirnos más que nadie. Esta iglesia es para que todos nosotros logremos llegar a ser salvos. Y por último, no criticar si la persona se va de la iglesia, que sea una decisión personal y no porque se sintió que no encajaba en la iglesia. Saben que, sobre todo en estadísticas, mayormente dicen que los primeros 6 meses que una persona se integra en la iglesia, si no se siente bien, la persona se va a ir. Si no se siente en familia, si no se siente amado, si no tiene amigos, la persona seguramente va a retirarse, va a irse. Y a veces hablamos de esas personas que se van y no debe ser así. Que sea una decisión personal y nosotros tenemos que dar todo lo nuestro que podamos para hacer sentir bien a esa persona acá. Así que esta es una enfermedad, ceguera social. Cuando un grupo homogéneo, digamos una iglesia, para compararlo de esa forma, es impenetrable. Alguien que entre no puede entrar, porque nosotros somos los que hacemos las cosas bien y las hacemos a nuestra manera. Alguien que tenga otra idea no entra en nuestro grupo. Esa es una enfermedad. La siguiente es la koinonitis. La koinonía significa compañerismo. Esta koinonitis significa, o la definición es que dentro de un mismo grupo de personas existe uno o más subgrupos que se consideran superiores a los demás. En esta forma, por lo menos en la iglesia, tenemos otros grupos pequeños. Somos uno como iglesia, iglesia de Baltimore. Todos respondemos a la iglesia de Baltimore. Pero dentro de la iglesia de Baltimore hay grupos pequeños. Mayormente se da a personas que tienen mismos pensamientos, mismas ideas, mismos gustos, mismos pasatiempos, o a veces hasta personas del mismo país. Los salvadoreños, a veces les gusta juntarse con los salvadoreños, así guatemaltecos, etc. Es algo normal. Pero el problema viene cuando estas personas o estos grupos, subgrupos dentro del grupo grande, comienzan a enfrentarse entre sí. Comienzan a cerrar sus puertas a otros grupos dentro del mismo grupo grande homogéneo, así como ven en las imágenes, diferentes grupos. Ahora, está bien que estén diferentes grupos, está bien que tengamos nuestros amigos más cercanos, pero está mal cuando comienzan grupo a pelearse con grupo. Sobre todo, como es un grupo, si hay uno que tiene un problema con otro, todo el grupo va a tener un problema con todo el grupo. Eso pasa a veces en la iglesia. Y dentro de esta enfermedad hay 2 pequeñas enfermedades comunes que mayormente afectan también a la iglesia, que es el chisme y la crítica. A veces hay que decirlo de frente. El chisme y la crítica destruyen a la iglesia. El chisme crea desconfianza, crea enemistad y destruye la imagen de la persona de quien se habla e incluso la persona que lo habla. A veces tenemos una información que puede ser verdad, puede ser mentira, y la comentamos a otros para hacer quedar mal a otra persona. Cuando pasa eso, comienzan a haber desconfianza. ¿Cómo va esa persona a confiar en la que habló mal de la otra persona? Y también enemistades. Después de eso comienza el rencor. Y ahí está el detalle de lo que hablamos al comienzo. Una persona que no me la puedo aguantar. Dentro de una misma iglesia, donde no debería haber ningún problema. Estas enfermedades son las que van destruyendo estas amistades. Y bueno, el problema de la crítica es muy fácil de explicarla con la fábula del asno, el anciano y el niño. Sé que la conocemos, es muy común. Había un asno,
un anciano y un niño que estaban yendo de pueblo en pueblo. Y entonces cuando llegaron al primer pueblo, el anciano estaba encima del asno y el niño iba agarrado de la cuerdita, iba llevándolo. Y cuando llegaron, la gente del pueblo comenzó a murmurar, a hablar, a chismear, a criticar. Y decían, ¿cómo? ¿Qué mal hombre que se monta encima del asno y deja al pobre niño caminando? Qué mal de su parte. Así que el hombre, al escuchar esto, cuando estaban pasando por otro pueblo, hizo lo contrario. Él se bajó y dejó al niño encima del asno. Cuando llegaron al otro pueblo, la gente comenzó otra vez a hablar. ¿Qué niño tan malo? ¿Cómo va a dejar al pobre anciano que anda con su bastoncito, que no puede ni caminar, en vez de montarlo encima del asno? Qué mal del niño. No piensa en los demás. Luego, cuando iban pasando por otro pueblito, el anciano al escuchar eso, entonces, bueno, se montaron los dos encima del asno. Y cuando pasaron por otro pueblo, dijeron, no, pobre asno, que no saben cuánto pesa el viejito y el niño también pesa. Así que, pobre, están los dos encima, el asno no va a dar más. Así que, al escuchar estas cosas, ¿a qué no adivinan qué hicieron? No, pero la realidad de la fábula es que el asno ya estaba que no daba más. Entonces ellos, como que necesitaban llegar al otro lugar y necesitaban su asno, lo amarraron y lo llevaron. Eso era amor al asno, porque el pobrecito no daba más. Entonces cuando lo iban llevando, van entrando a otro pueblo y la gente esta vez comienza a reírse. ¿Cómo van a llevar a un asno cargado así? El asno es para que te lleve cargado a ti. Es ilógico, y comenzaron a burlarse. Y de tantas burlas, cuando estaban pasando por un puente, el asno se sintió mal, se sintió nervioso, se soltó de las cuerdas y cayó por el puente, cayó al agua. Lo bueno es que sobrevivió, pero lo malo es que aprovechó y se fue al monte. Así que el hombre terminó triste. Después de escuchar todas estas críticas, trató de que la gente, o sea, de hacer lo que la gente decía, y a la final terminó sin asno. Así es la crítica, hermanos. Criticamos a una persona teniendo razón o no, pero la hacemos por mal, en vez de ayudar a la persona. La crítica es una de esas pequeñas cositas, enfermedades que se van metiendo poco a poco, que no parecen mal, no parecen hacer mucho daño, pero que a la final hace el daño mayor. ¿Qué hacemos con la coinonitis, con esta enfermedad? Primero, nunca creer que somos mejores que otros. Aquí en la iglesia, aunque hayan estos grupos, como hablamos al comienzo, está bien, pero nunca un grupo o una persona debería considerarse más que la otra persona. Ni porque tenga más estudios, ni porque sea más santo, nada. No hay manera de uno compararse y sentirse mayor que nuestro prójimo. Esta es una de las cosas que necesitamos entender para poder amar a nuestro prójimo de verdad. La segunda solución es estar conscientes del efecto que hacen nuestras palabras a las demás personas. Necesitamos entender que lo que nosotros decimos afecta positivamente o negativamente a las demás personas. Así que cuidemos nuestras palabras cada vez que hablemos. Y por último, consejo que nos da Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. La única crítica que debería salir de nuestra boca es la crítica constructiva, la crítica que edifique a la persona de la cual estamos hablando. Y por supuesto, decírselo a la persona de la cual estamos hablando, no a otra persona. ¿Está bien? Esta es la segunda enfermedad. Y vamos a ver la última. Esta se ven más iglesias que en otras, pero mayormente está ahí, el tradicionalismo. La comunidad sufre cambios sociológicos, toda esta comunidad sufre estos cambios porque el tiempo pasa y la realidad es que el mundo cambia, pero la iglesia se mantiene igual, con el mismo púlpito viejo que se rompe, con las mismas sillas que ya están desgastadas, todo igual. Se aferran al pasado
y no permiten los cambios que la iglesia necesita, que son necesarios para la iglesia. Por supuesto, cambios que estén bajo los fundamentos bíblicos. Mayormente sufre en las personas, o sea, se dan las personas con más cantidad de años que tratan de perseverar, de preservar, la liturgia de siempre. Las personas dicen, en mis tiempos era así, 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 y por eso tiene que seguir siendo así. A veces las cosas necesitan un cambio. Myron Rush, un autor cristiano, advierte que la falta de flexibilidad, la inflexibilidad de una iglesia es un motivo por el cual muchas iglesias no progresan. El quedarnos estancados no permite que la iglesia pueda crecer si nos quedamos con un mismo pensamiento, una misma forma. Algunos de los ejemplos que se pueden dar en el tradicionalismo es cuando las zonas urbanas, los edificios alrededor están creciendo, mejorando, la iglesia permanece con el mismo templo, no le hace ninguna mejora, no, lo deja igual como está. No se preocupen por la iglesia, por el templo. Eso es uno de los ejemplos. Otro es que los niños se vuelven jóvenes y los jóvenes tienen una mentalidad distinta. Es la realidad. Los jóvenes, y cada vez que hay algo nuevo, lo que yo sabía lo que pasaba en mi tiempo cuando era más pequeño, 15, 16 años, es totalmente distinto a jóvenes que tienen esa misma edad ahora. Las cosas cambian y sobre todo ahora cambian increíblemente. Por eso necesitamos ser flexibles en lo que se puede con respecto a la mentalidad del joven de hoy en día. Porque si no, ¿qué hacen los jóvenes? Si no, no me siento bien en la iglesia, me aburre la forma que a veces lo hacen. ¿Qué hago? Me voy. También la manera de evangelizar va cambiando a través de los años, pero la iglesia sigue con los mismos métodos tradicionales. Y por último, la tecnología aumenta, pero la iglesia no se actualiza ni desea aprender. ¿Computadora? Nada. Eso no es necesario en mis tiempos. ¿Poner los himnos enfrente? No. Tenemos los himnarios. Cosas así, que hace el tradicionalismo un problema para la iglesia. Ahora, ¿qué solución tenemos para esta enfermedad? Una, abrirse los cambios sociales y culturales, pero sin comprometer los principios bíblicos. Nunca comprometer los principios bíblicos. No porque las iglesias de afuera hacen esto para que los jóvenes estén felices, nosotros lo vamos a hacer, no. Pero ser flexibles en las cosas que se pueden mejorar o se pueden actualizar o se pueden acomodar. También colocar a algunos jóvenes en la junta de iglesia estaría bueno para que tengan una mente fresca de lo que pasa afuera. Y analizar las tradiciones que tenemos como iglesia para ver qué cosas podríamos mejorar o qué cosas podríamos cambiar. Son cosas sencillas a veces, pero que pueden hacer efecto. Así que esta es la solución para el tradicionalismo. Estas son las 3 enfermedades que vimos hoy. La ceguera social, cuando un grupo es impenetrable por los que vienen de afuera. La coinonitis, cuando en el mismo grupo se hacen otros grupos que se cierran o que se creen más que otros y comienzan a haber dificultades. Y el tradicionalismo, donde no hay flexibilidad. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia acerca de cómo tratarnos como hermanos? ¿Qué consejos nos da? ¿De qué forma podemos mejorar nuestra comunicación, nuestra comunión, nosotros como hermanos, como prójimos? Primero, honraos los unos a los otros. Lo dice Romanos 12:10. Honraos los unos a los otros. Honrémonos. ¿En qué forma? Así como dice la Biblia, honrar a nuestros padres. Respetémonos. Respetemos la opinión, las ideas de cada uno. Hablemos con el hermano con respeto, sin hacerle daño con nuestras palabras. Esto mejora mucho la iglesia, el respeto que tenemos uno con otro. También aceptados los unos a los otros. A veces hay que aceptarnos de la manera que somos, porque nuestro carácter se forma a través de los años. Cuando estamos jóvenes es más fácil de moldear, de adaptarse, pero ya cuando estamos llegando a una edad más avanzada, tenemos un carácter, nuestra mente a veces es cerrada a cosas nuevas, digamos. Y a veces somos duros en la forma que hablamos. A veces hay que aceptarnos. Las cosas que podemos cambiar, está bien, vamos a cambiarlas.
A veces hay cosas que son difíciles de cambiar de nuestro carácter, pero aceptémonos cada uno como somos. Amonestaos los unos a los otros. Dice Romanos 15:4, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. ¿Amonestar qué podría significar? ¿De qué forma amonestarnos o amonestar a la otra persona? Yo diría más dar consejos en ese sentido. Si hay algo que un hermano de la iglesia, un amigo, un familiar está haciendo mal, tratar de decirle de una buena manera en qué está fallando y tratar de ayudarlo a cambiar, pero con mucho tacto y con mucho amor, sin ser irrespetuosos al decirlo, o pensando en la forma como esa persona lo puede recibir. Pero a veces es necesario decir algo, no quedarnos callados tampoco. Si es necesario, a solas, decirle a esa persona. Otro consejo que nos da es sobrellevar las cargas los unos de los otros. Cualquier cosa que podamos hacer para ayudar a nuestro prójimo, hagámoslo. Cualquier cosa que esté en nuestras manos para aliviar su carga, hagámosla. Si tienen algún problema, si nosotros notamos eso, preguntémosle en confianza. Si hay algo que nosotros podemos hacer para mejorarlo, hagámoslo. Porque estas cosas son las que van llenando de confianza entre el uno y el otro y van llenando la iglesia de amor entre uno y el otro. El quinto consejo es soportándonos los unos a los otros. A veces hay que soportarnos. A veces hay reacciones que tomamos y que pueden herir a otra persona sin que nosotros nos demos cuenta. Hieren a otra persona. A veces es difícil que una persona controle su forma de ser. Por eso hay que soportarnos. No hay que tomar algo que dijo una persona y me dolió, me alejo de esa persona. Ya no vuelvo a hablar más nunca con esa persona. No, a veces hay que soportarnos. Incluso la Biblia lo dice. Me llamó la atención que lo dijera. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos en paciencia los unos con los otros en amor. Y por último, animaos los unos a los otros. Cualquier momento, si ves a tu hermano triste, si ves que le hace falta algo o que necesita ayuda, acércate a tu hermano, anímalo. Que tu misión en la iglesia no solo sea venir a escuchar el sermón, sino que también sea venir a hacer feliz a tu hermano, viéndolo desde ese punto de vista. Que lo que hagas acá pueda hacer feliz a los que están a tu alrededor. Estos 6 consejos nos da la Biblia. ¿Cómo relacionarnos mejor dentro de la iglesia? Por último, si nuestra iglesia puede estar enferma de alguna forma, ¿cómo podemos sanar a nuestra iglesia? Quiero que esto lo piensen de una manera personal. No que piensen que esta persona necesita cambiar esto y que otra persona necesita cambiar esto. No, sino en qué puedo hacer yo para mejorar por esta iglesia. Uno, necesitamos cambiar para bien. Los cambios son progresivos y no drásticos, no de un momento a otro, pero a veces los cambios son necesarios, ya sea de nuestro carácter, de las cosas que hacemos, pero necesitamos hacer siempre cambios positivamente. También amar a nuestro prójimo de la misma manera que amamos a Dios. En este crecimiento espiritual, en esta carrera cristiana, el amor a Dios y el amor a nuestro prójimo es básico. Si no tenemos esto, no podemos seguir desarrollándonos en nuestra vida espiritual. Necesitamos amar a Dios y amar a nuestro prójimo de la misma manera que Jesús nos amó a nosotros y que Dios nos ama a nosotros. Por último, concéntrate en tu crecimiento espiritual y ayuda, sin criticar, el crecimiento de tu hermano o de tu hermana. Estas 3 cosas nos pueden ayudar grandemente a sanar nuestra iglesia. A veces tal vez hay un pequeño problema, no la enfermedad completa que vimos ahora en la iglesia, sino un poco. Nosotros necesitamos poner de nuestra parte para alcanzar la sanidad de esta iglesia. Necesitamos, como dice el versículo, amarnos los unos a los otros. Jesús muchas veces lo dijo de distintas maneras y fue mensaje principal, diría yo, de su venida acá. Amarnos los unos a los otros.
Porque si no podemos amarnos nosotros, entre nosotros mismos, ¿cómo vamos a amar a Dios? Espero que esto haya sido un mensaje que toque su corazón. Y si hay algún cambio que necesitamos hacer sin señalar a los demás, personal, entonces que lo hagamos. Dios los bendiga grandemente, mis hermanos.